Hola y bienvenidos. En nuestra última enseñanza, desciframos el mapa profético de Dios a través de las 7 fiestas solemnes. Vimos cómo las primeras 4 se cumplieron con precisión en la primera venida de Cristo y cómo las últimas 3 anuncian los eventos de su regreso. El título de la enseñanza es El reloj profético, entendiendo los tiempos y nuestra misión. Parte 3. El pacto quebrantado. Esto nos lleva a la pregunta más urgente: ¿cuál es la señal clave que debemos observar, el evento que activará el cumplimiento de las fiestas de otoño y la última semana de la profecía de Daniel? Los apóstoles nos dieron una señal muy específica. Un clamor mundial por paz y seguridad, centrado en la tierra de Israel, que culminará en un falso pacto de paz. La advertencia de paz y seguridad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo nos advierte que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta no es una paz genuina. Es un falso acuerdo de paz que el mundo aplaudirá, pero que la Biblia describe como un pacto engañoso que, irónicamente, desencadenará la destrucción de la tribulación. Vemos los titulares y los esfuerzos diplomáticos por esta misma paz hoy en las noticias. El epicentro, Israel y el pacto sempiterno. ¿Por qué este pacto de paz es tan significativo? Porque para que se logre, inevitablemente implicará una división de la tierra de Israel y de la ciudad de Jerusalén, quebrantando un pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, prometiéndoles a ellos y a su descendencia la tierra de Canaán para siempre. En el Salmo 105, leemos: Se acordó para siempre de su pacto, la cual concertó con Abraham. Y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán. Este pacto sempiterno, que significa duradero y perpetuo, es sobre la tierra. Jerusalén, en particular, es llamada la ciudad del gran rey. Ceder soberanía sobre esta tierra y esta ciudad es un acto de rebelión directa contra la palabra de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 24, advierte de las terribles consecuencias de quebrantar este pacto. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Cuando los líderes de Israel, en un intento desesperado por la paz, firmen un acuerdo que divida la tierra, estarán firmando lo que Isaías, en el capítulo 28, llama un pacto con la muerte. Y esto traerá el juicio de Dios. La higuera, el reloj de Israel. Jesús nos dio otra señal clave para saber cuándo estos eventos estarían cerca: la higuera, que es un símbolo bíblico del pueblo de Israel. En Mateo, capítulo 24, dijo: De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Después de casi 2000 años de dispersión, en 1948, la higuera volvió a brotar. La nación de Israel renació, un milagro sin precedentes en la historia. Esta fue la super señal de que habíamos entrado en la generación final. Jesús concluyó la parábola con una promesa solemne. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que vio a la higuera brotar es la generación que verá el cumplimiento de todas estas cosas. Conectando los puntos. La higuera, Israel, ya ha brotado. El clamor mundial por paz y seguridad y la división de la tierra se intensifica cada día. Este es el pacto que dará inicio a los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. El evento que sigue en el calendario profético es la fiesta de las trompetas, el arrebatamiento de la iglesia, que nos libra de la ira venidera que será derramada sobre la tierra durante ese tiempo. Avance de la próxima enseñanza. Ahora que entendemos el mapa y hemos identificado la señal detonante, en nuestra próxima enseñanza concluiremos la serie consolidando todo el material práctico. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y acción como creyentes atalayas en esta hora final? Gracias por acompañarnos. No ignores las señales. Israel es el reloj profético de Dios, y sus manecillas están muy cerca de la medianoche. Suscríbete y comparte este mensaje urgente. Hasta la próxima.